No sé si habéis notado alguna vez cómo Dios os hace un cariñito. No sé, yo lo he sentido hace un momento, me he emocionado. Porque esta canción está puesta en el orden del culto antes de que se pusiera la lectura del mensaje. No habíamos todavía decidido cuál sería el mensaje cuando esta canción que acabamos de cantar ya estaba. Y en el momento en el que, si recordáis la lectura, dice, ya no os he llamado siervos sino amigos, ¿no? Esa es la lectura, ¿verdad? Y acabamos de cantar, dices que tu amigo soy. No nos pusimos de acuerdo, pero para mí ha sido como un cariñito del Señor. Como diciendo, ¿ves, Pedro? Esa es la palabra, ese es el mensaje que te he dado para la iglesia. Así que, iglesia, espero que el cariñito que yo he recibido lo podáis sentir también en este mensaje. Porque el Señor quiere capacitarnos, prepararnos, darnos todo lo necesario y más para que seamos la iglesia que ya somos y que aún hemos de ser. Una iglesia de amigos del Señor, a la manera en que el Señor entiende esa amistad. Y bueno será que nosotros también la entendamos en esta mañana. La razón de ser de este mensaje, en este momento en el que, como acabo de anunciar anteriormente, está a punto de empezar la mascletá, la traca de aniversario con la que queremos presentarnos delante de la ciudad de Elche, para que ya no le quepa ninguna duda a nadie de que estamos aquí, de que hay Dios en medio nuestro y pueblo de Dios entre nosotros. Este momento histórico se suma con todo el servicio que va a demandar de muchos de nosotros, de todos nosotros de hecho, se suma a lo que ya la Iglesia hace cada semana en este lugar. Fijaos, os voy a dar una estadística de algo que tal vez sepáis, pero en lo que seguro que no os habéis sentado a pensar. Y para que lo penséis conmigo, os voy a dar cifras. Cifras que llaman la atención positivamente de lo mucho que hacemos y de los muchos que lo hacemos posible. Ya digo, el contexto y la razón de este mensaje que hoy quiero compartiros es porque a esto que os voy a decir ahora, aún hemos de sumar los muchos que vamos a ser necesarios en todos los eventos que se prepararán de aquí al mes de septiembre. Cada domingo, hermanos, lo que todos disfrutamos en este tiempo, en que estamos, supone el servicio de no menos de 18 hermanos. Tú estás sentado hoy, ¿verdad?, disfrutando. Pues para que esto ocurra, hay no menos de 18 hermanos trabajando, sirviendo entre vosotros. Cuando canta el coro, hasta 35. Dar de comer a 50 personas todos los días exige el servicio de unos 25 hermanos por semana. El reparto de alimentos a hermanos necesitados de nuestra congregación y a una media de 30 familias externas por semana, derivadas de los servicios sociales del ayuntamiento, requiere el servicio de unas 15 hermanos por semana. Las casas ADN La Paz reúnen cada semana ya a unas 50 personas, de martes a sábado. La enseñanza de adultos y predicación de la palabra cuenta con no menos de 8 hermanos. La atención a los diferentes colectivos de jóvenes, ancianos de la iglesia, desde los jóvenes, hasta los ancianos de la iglesia, requiere a no menos de 6 personas al frente. Si a esto sumamos, como decía, los eventos del 75 aniversario, creo que estaremos de acuerdo en que necesitamos a muchos más sirviendo y a algunos de los que ya sirven redoblando esfuerzos. Por eso es muy necesario que seamos servidores alegres por amor a Dios y a nuestro prójimo y que lo seamos con gozo.
Y la palabra gozo en nuestro mensaje de hoy es un juego de palabras, en realidad. Porque queremos, con este contexto que os he dibujado y que forma parte de la realidad de esta iglesia, queremos llamar a los que ya sirven, que sirvan con gozo, sirviendo con gozo. Y a los que aún no lo hacéis, que a partir de hoy os suméis a la mascleta, os suméis a la fiesta, para servir con gozo, sirviendo con gozo. El título del mensaje es este: el gozo de servir con gozo. La primera palabra gozo es la que todos sabéis lo que es. La segunda es un acróstico, G-O-Z-O, en el que vamos a meditar, de manera que al final de este mensaje no haya ninguno de nosotros que no vaya a seguir sirviendo con gozo al Señor, con el gozo con que hay que servirle. Y quiero comenzar este mensaje de acuerdo a la palabra que se nos ha leído en Juan 15, 9 al 15, por el último versículo, el 15. Ya no os he llamado siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Os he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, os lo he dado a conocer. Tremendo pasaje del Señor y dueño del universo, diciéndonos: ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Alguno podría malinterpretar este texto. Hay que hacer una salvedad, entendiendo que en Jesús ya no somos siervos, sino amigos. Cuidado, porque eso no es lo que está enseñando Jesús. Jesús no dice que no somos siervos, sino que aunque lo somos y siempre lo seremos, la relación que Él quiere tener con todos nosotros es la de un amigo que ha experimentado el gozo de poder servir al Padre y ahora quiere que nosotros compartamos su alegría en ese mismo servicio al Padre. Versículo 11, os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa. Jesús es un jefe revolucionario para su época, pues no pretende ser seguido u obedecido por temor, sino por amor. Hoy los empleados tienen muchos derechos, pero cuando Jesús dijo estas palabras, cuando se hablaba de amo y de siervo, no se estaba hablando en términos amables como ahora, con tantos derechos y representantes sindicales, no. En aquel momento, ser amo era una posición de mucho poder y ser siervo era una posición aparentemente al menos de mucha debilidad. Pero Jesús es un jefe revolucionario. Y aunque no dejamos de ser siervos porque Él no deja de ser el Señor, Él quiere tratar con nosotros y relacionarse con nosotros como si fuéramos sus amigos y como si Él fuera nuestro amigo. Toda una revolución para aquel tiempo. Jesús viene a mostrarles a sus discípulos la naturaleza de su relación con el Padre, gozosa y llena de amor. Y está invitando a sus discípulos a tener esa misma relación con Él y con el Padre, dándole todo tipo de explicaciones, tal como hacen los amigos, al contrario de lo que hacían los amos de aquel tiempo y muchos de nuestros amos también. No sé, todos seguramente hemos sido empleados y cuando el jefe decía quiero que hagas esto, no tenía ni por qué darme explicaciones. Yo hacía esto, porque es el jefe y yo el empleado. Imaginaos en aquel tiempo que el jefe era el amo y el empleado era el siervo. Y en ese contexto le daremos mucho más valor a estas palabras, porque Jesús, aunque es el Señor y nosotros los siervos, quiere tener una relación como la que Él tiene con el Padre. Jesús está sirviendo al Padre, sin embargo lo está haciendo por amor y con gozo, con alegría. Y quiere que esa alegría de Él se complete también en nosotros. No solo les dio explicaciones,
sino que les demostró con hechos hasta qué punto estaba implicado en tener una relación de alegría y de amor, cuando no solo les dice que nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos, no solo se lo dice, sino que eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos todo momento que caminó con ellos, hasta el momento incluido de la cruz del Calvario. Hasta ese punto llevó Jesús sus palabras a los hechos, para que nos diéramos cuenta del tipo de relación gozosa y de amor que Él también quería que tuviésemos con Él, así como Él la tenía con el Padre. De esta manera Jesús quiso establecer los términos de nuestra relación con Él y con el Padre. Alegría y amor manifestados en el servicio. Una relación entre amigos que demostramos que lo somos cuando le obedecemos. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En resumen, Jesús viene a decir, habréis de servir para ser mis amigos, pero quiero que lo hagáis con la misma alegría que yo lo he hecho y por el mismo amor con que os he amado, porque no os he tratado como a siervos, sino como a amigos. Este es el resumen del texto de Juan 15, del 9 al 15. Habréis de servir para ser mis amigos, pero quiero que lo hagáis con la misma alegría que yo lo he hecho y por el mismo amor con que os he amado, porque no os he tratado como a siervos, sino como a amigos. Y ante esta presentación de Jesús y del servicio que espera de todos nosotros y en qué tipo de relación lo espera, ¿qué siervo en su sano juicio no querría trabajar con semejante jefe? Vamos, yo si tengo que tener un jefe, quiero tener este jefe. No ese desgraciado, enfadado con la vida, que no te da ni los buenos días y que te dice a esto inmediatamente, a sus órdenes, jefe. No es ese, Jesús no es ese. Jesús no es ese. Hasta el extremo lleva su ejemplo, que recordaréis el momento en que se ciñe la toalla y se pone a lavar los pies a los discípulos. Y les dice, si yo siendo el Señor he hecho esto, cuánto más vosotros tendréis que hacerlo unos por otros. Ese es mi jefe y espero que queráis que sea el vuestro, porque con semejante jefe merece la pena servir. Hay gozo y alegría, hay amor por el que servir y con el que servir a Dios y a los demás. Si llegamos a esa conclusión, y espero que sí, si no he sido demasiado torpe hasta aquí, y con la ayuda del Espíritu Santo, si llegamos a esta conclusión, entonces, hermanos, hagamos caso a las palabras de Pablo a los Gálatas. Servíos por amor los unos a los otros. Amén. Hagamos caso a Pedro cuando dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Amén. Y como también dice el Salmo 100, servid a Jehová con alegría. Amén. Gracias, Juan. Espero que los que no lo habéis dicho tan fuerte también lo queráis así. Pues hermanos, por todo esto y puesto que somos siervos tratados por Dios como amigos, dispongámonos a ser amigos de Jesús, no solo sirviéndole, sino además haciéndolo con el amor y la alegría que un jefe como Él y un trato como el recibido por Él se merece. ¿Y cómo lo haremos? Para que ese gozo y ese amor se manifieste en nosotros y aún se contagie a otros. ¿Cómo lo habremos de hacer? Pues lo que he dicho en el título, servir con gozo, el gozo de servir con gozo. Y ahora es cuando vamos al acróstico, a la G, a la O, a la Z y a la O. Acompañadme, hermanos. Porque necesitaremos, para funcionar como verdaderos amigos de Jesús, sirviendo con alegría y con el amor con que Él nos sirvió, necesitaremos el espíritu de la G, la excelencia del O, la motivación de los Z y la vida de O. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Gozo, ¿lo veis, no? Lo estoy viendo yo, me imagino que vosotros también. Vamos a empezar por la G. La G de ganador.
La manera en que estamos llamados a servir al Señor con alegría, por amor, es con el espíritu de ganador. De ahí la G. Si, como dice la palabra, nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano, no tenemos ninguna razón para servir al Señor de otra manera que no sea con ese espíritu del que ya ha ganado. Porque nuestro trabajo con el Señor no es en vano. La de trabajos que se hacen y tenemos una sensación al final, incluso durante el camino, de que está perdiendo el tiempo. ¿No os ha pasado nunca? Pues con el Señor que sepáis que no. Por tanto, todo lo que hacemos en y por el Señor, con alegría, necesita de nosotros de ese espíritu de ganador. Pero cuidado, no ganador al estilo del mundo, que convierte en ganador al que es competitivo. No es ese tipo de ganador el que Dios quiere sirviéndole. Dice la palabra de Dios, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. Y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Por tanto, el espíritu de ganador no tiene que ver con ser competitivo, con a ver quién lo hace mejor entre nosotros. No. El espíritu ganador tiene que ver con ser competentes, que no es lo mismo. Dice la palabra de Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. El espíritu ganador es un espíritu agradecido ante las circunstancias negativas que nos quieren hacer abandonar, porque sabe que en Cristo somos más que vencedores. ¿Recordáis? Nada, ni arriba ni abajo, ni en el centro, ni en ningún lado nos separará del amor de Dios que es en Cristo. Nada, porque en Cristo somos más que vencedores. Por tanto, el siervo alegre y por amor de Dios, el amigo de Cristo, sirve con un espíritu de ganador. Y explota como Pablo explota en gratitud a Dios en 2 Corintios 2:14 diciendo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El espíritu de ganador es aquel que espera y confía en el Señor cuando parece estar a punto de desfallecer, porque sabe que Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Con ese espíritu, hermanos, espíritu de ganador, bien entendido conforme a la palabra de Dios, habrá de ser nuestro servicio al Maestro, al amigo, aquel que nos ha llamado amigos suyos. Sin duda, para servir con amor y alegría a aquel que nos ha tratado como amigos, necesitamos el espíritu de G, la G de ganador. Pero además, seguimos con nuestro acróstico, necesitamos la excelencia del oro, la O de oro. Porque podemos servir de muchas maneras, pero la que más gozo nos traerá en el momento y para toda la eternidad, ojo, no es el perfeccionismo insufrible, sino la excelencia. Es escoger los mejores materiales, las mejores maneras de hacer las cosas, que puede que no sean perfectas, pero sí excelentes cuando son lo mejor de nosotros mismos. Como dice el viejo himno, da lo mejor al Maestro. Como dice otra canción que cantamos, te daré lo mejor de mi vida. Eso es excelencia. Porque lo mejor de tu vida y de la mía, hermanos, que lo sepáis ya, no es perfecto. No es perfecto, lo siento. Pero cuando es lo mejor de tu vida, para Dios es suficiente. Por tanto, hablemos de servirle con excelencia. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye, dice la palabra, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento, uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas.
pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Excelencia. No quieras construir y servir al Señor con las sobras de tu tiempo o de tu talento, porque eso es paja o hojarasca que cuando venga en el juicio el fuego a probar tu obra, se va a quemar. Y Dios no quiere que lleguemos delante de Él sin nada, porque el fuego lo quemó, porque eran las obras de tu tiempo, de tus dones, de tus recursos. El gozo es aumentado en nuestro servicio cuando más excelente es el servicio, porque no solo bendice en el momento, sino que perdura en la memoria de quienes lo reciben y es honrado por Dios eternamente, como ocurre y ocurrió con la ofrenda de Abel. Prácticamente ofrendaron las mismas cosas, pero para lo que uno eran prácticamente las obras, en el caso de Caín, para Abel fue lo mejor de lo que tenía. Y dice el texto bíblico en Génesis y luego en Hebreos, hablando de ese mismo texto: aconteció, andado el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y luego en Hebreos dice: por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Tremendo. Que supere el tiempo y aún el juicio de Dios, una ofrenda que se hizo con lo mejor que pudo ofrecerle a Dios. ¿Perfecto? No, pero era lo mejor. ¿Lo que tú y yo le podemos ofrecer a Dios es perfecto? No, pero tiene que ser lo mejor, hermanos. Excelencia. Hermanos, si servir al negocio de otros como empleados ya requiere lo mejor de nosotros y la mayoría de nuestro tiempo, si esto ocurre en nuestro mundo secular, en el mundo laboral, y damos lo mejor, más nos vale, de nuestro tiempo y de nuestras habilidades, ¿cuánto más y mejor habremos de dar en el servicio a aquel que nos ha dado la vida, que nos ha redimido y que por su Espíritu ha querido venir a vivir en nosotros? ¿Cuánto más, hermanos, tendrá que ser así con el Señor? Para que ahora cada uno, según el don que ha recibido, lo ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Sin duda, hermanos, para servir con amor y alegría a aquel que nos ha tratado como amigos, necesitamos el espíritu del ganador y la excelencia del oro. Pero además, siguiendo con el acróstico que nos va a llevar al gozo supremo, vamos a la Z. ¿De qué nos habla la Z? De la mejor motivación. De tener en el centro de nuestro servicio la mejor motivación, aquella que describen los zapatos de la armadura de Dios, del cristiano. ¿Qué representa el calzado en la armadura de Dios, descrita por Pablo en Efesios 6? ¿Recordáis qué representa el calzado, los zapatos? ¿El qué? El texto dice: calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Ojo, el calzado en la armadura del cristiano no es el evangelio de la paz, sino la disposición a proclamarlo. Por eso Romanos 10:15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Porque esos pies están revestidos de los zapatos de la disposición a proclamar el evangelio. De la más potente motivación que ha de existir en todo lo que somos y hacemos.
Estos son los pies de todo siervo de Dios, no solo de los evangelistas o predicadores, sino de todo aquel que sirve a Dios, porque todo cuanto somos y hacemos debe estar motivado por el deseo de anunciar de palabra y de hecho el evangelio de la paz, ya que el evangelio de la paz, predicado y demostrado, es nuestra obediencia al mandato del Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué manda el Señor? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El evangelio de la paz predicado y o demostrado es para bendición de quienes por medio del mismo reciben a Cristo. ¿Por qué? Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El evangelio de la paz predicado y demostrado es sobre todo para la gloria de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con razón, dice Pablo, hermosos son los pies. Pero hermanos, el camino del servicio al Señor está lleno de baches que nuestra carne, el mundo y Satanás nos van a poner conforme estamos caminando. Por eso nos es muy necesario revestirlos con los mejores zapatos, el calzado de la armadura de Dios, la disposición, la motivación de servir para anunciar de palabra y de hecho el evangelio de la paz. Sin duda, para servir con amor y alegría a aquel que nos ha tratado como amigos, necesitamos el espíritu de ganador, la excelencia del oro y la mejor motivación, la de los zapatos de la armadura. Y además, para completar nuestro gozo, la vida de ¿o qué? Oración. La vida de oración. Esto lo tenía claro Pablo cuando escribió uno de los versículos más cortos de la Biblia. Orad sin cesar. Este es un llamamiento a hacer de la oración una manera de vivir, una relación permanente con Dios y no solo una actividad litúrgica o religiosa. Por eso hablamos de vida de oración y no de vida con oración. No es una vida al margen de la oración, es una vida en oración. Solo así será posible servir como Jesús servía al Padre, tal como Él mismo lo expresa en Juan 5, 17 al 20. Porque la manera en que expresa esto Jesús, y vamos a leer en su palabra, tiene que ver con la relación constante de oración que tenía con el Padre. Mi Padre aún hoy está trabajando, dice Jesús, y yo también trabajo. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Del mismo modo, nosotros, en el ámbito de la oración, relación, vivimos conscientes de la permanente presencia de Dios en nosotros por su Espíritu, siendo Él quien impulsa en nosotros, como lo hizo con Jesús, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por el contrario, fuera de la oración-relación, crece en nosotros, y el enemigo se encarga de potenciarlo, el sentimiento de estar sirviendo los planes de otros y de estar al servicio de otros. Cuando tu servicio no es el resultado de tu relación con Dios y de cómo obedecer a Dios trae bendición a tu vida y satisfacción a tu vida, cuando no estás en esa relación con Dios y tu servicio no es fruto de esa relación de oración a Dios, empiezas a notar, y Satanás se va a encargar de que lo notes, de que estás sirviendo las ideas del pastor, o las ideas de los diáconos, o las ideas de fulanito menganito. ¿Y sabes qué? Entras en picado a pensar, bueno, ¿y por qué tengo que hacer yo tanto? Si aquel no lo hace, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Sabes qué? Cuando dejas de mirar a Dios y a orar a Dios, empiezas a mirar lo que no tienes que mirar y a interpretar lo que no tienes que interpretar. Y resulta que estabas sirviendo con gozo al Señor y de golpe de repente dejas de tener gozo y dejas incluso de servir al Señor. ¿Por qué? Porque en vez de mirar al Señor y estar en respuesta a la voluntad de Dios sirviendo, te sientes
Y el diablo te hace sentir que estás sirviendo a algún que otro lidercillo, a algún que otro pastorcillo. ¿Estoy hablando algo que no entendamos, hermanos? Porque yo creo que sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? Yo mismo me he visto en ello, ¿eh? Yo me he visto envuelto de actividad, sirviendo en algún momento, olvidándome de que estaba sirviendo al Señor y hasta enfadándome porque sirviendo a ciertos hombres o mujeres de la iglesia, veía que servía yo más que ellos. Digo, ¿será posible? Y empezaba a enfadarme. Y conforme me enfadaba, pues me iba alejando de los hermanos y de Dios. Hasta que, como diría Asaf, entrando en el santuario, comprendí que en mi oración a Dios, en mi vida de oración, lo que yo hago no es nada comparado con lo que Dios merece que haga. Y da igual si los que están a mi lado lo hacen o no lo hacen. Porque mi Dios es a quien sirvo. Y me ha llamado amigo suyo. Ahí es nada. Hablamos de vida de oración, de una oración-relación, porque el pámpano no va soltándose de la vid y poniéndose otra vez de vez en cuando. ¿Os imagináis una rama de vid que ahora se corta y ahora se pone? ¿Ahora se corta y ahora se pone? ¿Se va de marcha por ahí y luego vuelve? Pues sé que eso es inimaginable, ¿verdad? Pero con la oración hacemos esto. Con la oración vamos y venimos. Y no, el servicio con gozo y alegría al que nos ha llamado amigos, siendo como somos sus siervos, ha de ser en una constante oración. En una palabra que Él mismo nos afirma y nos dice, siguiendo la figura de la vid y de los pámpanos o las ramas, permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O lo que es lo mismo, sin una vida de oración no podéis hacer nada. Sin duda, hermanos, para servir con amor y alegría a aquel que nos ha tratado como amigos, necesitamos el espíritu de la G, de ganador, competente que no competitivo. Necesitamos la excelencia de los mejores materiales como el oro. Necesitamos la motivación de los zapatos que cubren los pies de quienes anuncian el Evangelio de la paz. Y necesitamos la vida de oración que depende totalmente de Dios. Nuestro Padre no merece menos. Y nuestra salud mental, física y espiritual lo agradecerá. Porque lo contrario de servir con gozo es estrés, nervios, enojo y contienda. ¿O no estoy diciendo algo que no sepáis? Cosas todas ellas que nos hacen daño y no glorifican a Dios. Por eso, quiero hacer mías para vosotros las palabras de Pablo a los filipenses y del escritor a los hebreos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ese es también mi deseo para vosotros y para que junto a vosotros, yo mismo, podamos gozarnos de estar sirviendo con gozo al dueño y señor de nuestras vidas, que en vez de tratarnos despóticamente, como tiene derecho a hacerlo, nos trata como amigos. Nos coge del hombro, nos da un cariñito, como ha hecho conmigo hace un rato, y te dice, vamos Pedro, ponle tu nombre, vamos
porque no se escapa ni uno, ¿eh? De vosotros no se escapa ni uno. Y hay de aquel que se escape, porque en definitiva, no a mí, sino a Dios, todos rendiremos cuentas. Hermanos, que sigamos sirviendo con todo el gozo, con cada una de sus letras, para que disfrutemos de la amistad de Cristo y su amor se manifieste en nosotros, con la misma alegría con la que Jesús sirvió al Padre. Amén. Y Padre nuestro, solo podemos darte gracias, muchas gracias, porque siendo Señor y Dueño, nos has amado, haciéndonos hijos tuyos, y por medio de tu Hijo nos has llamado amigos, Señor. No deja de impresionarme, Señor. Y te suplico en el nombre de Jesús, que a ninguno de mis hermanos deje nunca de impresionarle, que el Dios del universo nos llame amigos. Y te damos gracias porque nos das herramientas, actitudes adecuadas para servirte de un modo que te agrada a ti, pero también de un modo que nos bendice a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, porque en ella encontramos de qué manera podemos servirte con gozo. Un gozo que perdure, que permanezca y que traiga mucho fruto para tu gloria. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por revelárnoslo. Gracias porque no tenemos ya excusa, Señor. Ahora solo queda, y te suplico, que comenzando por mi propia vida, también con la de cada uno de mis hermanos, Señor, se levanten de aquí todos los siervos que quieren ser tus amigos, obedeciendo a tu palabra y a tu voluntad. Gracias, Padre, por este llamamiento en el que nos confías tan preciosa obra, Señor. Gracias, Padre, porque tú te vas a glorificar en y a través de nosotros en este tiempo y hasta que Cristo vuelva, en medio de la ciudad de Elche y de sus comarcas, y en este lugar cuando aquí nos reunimos, Señor. Gracias, Padre. Haz lo posible, Señor, y que ninguno de los que ha escuchado este mensaje se quede en la pereza o se quede con la mirada puesta en el lugar equivocado desde hoy, Señor, sino que mirándote a ti, puestos los ojos en ti, podamos caminar la carrera que tenemos por delante. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.